Existe el mito de que los mexicas se extinguieron tras la conquista o que tras consumarse la conquista el mundo indígena desapareció. He aquí un ejemplo. Cabe recordar que en la toma de México Tenochtitlán, casi todos los aztecas fueron exterminados, en gran medida debido al furor de los tlaxcaltecas y a las enfermedades europeas, más que a la acción directa de los españoles. Los sobrevivientes optaron por someter. Esto es falso, ya que aunque la población mexica fue afectada por la conquista y las enfermedades, también lo fueron los tlaxcaltecas y muchos otros aliados indígenas. Sin embargo, los mexicas siguieron teniendo protagonismo. Por ejemplo, Antonio Valeriano era descendiente directo de la nobleza mexica, así como Alvarado Tezosomoc, quienes escribieron muchas obras en náhuatl. Por ejemplo, el Milagro Guadalupano fue escrito en náhuatl. Se dice que para escribir el Hueytlamahuizoltica o el libro donde se contiene el Nicanmópogua, se inspiró en una composición poética de la época prehispánica, el Cuicapeucayotl, que se encuentra en los cantares mexicanos. Otros nahuatlatos fueron Diego Adriano, de Tlatelolco, Agustín de la Fuente, de Tlatelolco, quien se distinguió como escribano e impresor. A estos nahuatlatos deben sumarse los 4 colaboradores más cercanos. De Bernardino de Sahagún en sus pesquisas, Martín Jacobita y Andrés Leonardo, del mismo Tlatelolco, entre otros. Estos nobles mexicas recabaron información de indígenas nahuas de Hidalgo y zonas rurales cercanas a Veracruz. Los mexicas ya bajo el gobierno español sofocan una rebelión yope en 1531, exterminando a los rebeldes. De esta forma, aniquilan a los que anteriormente no pudieron conquistar, un caso similar al de Gonzalo Mazatzin Moctezuma. Y la conquista indígena de Oaxaca, que ya había conquistado Oaxaca bajo el gobierno mexica, pero que la reconquistó para los españoles, esto para que se le reconociera su derecho a privilegios al mismo tiempo que terminó de someter el territorio que le faltó, lo cual algunos ven como oportunismo o traición o simplemente continuó lo que antes de la conquista española llevaba realizando. Igualmente el caso de Alonso Cuauhnochtli, de Tlatelolco, que se dedicó a la conquista y colonización de territorios del norte, encabezada por Francisco Vázquez Coronado, que partió de Culiacán, Sinaloa, para conquistar partes más al norte. Así, no solo fueron los tlaxcaltecas los que marcharon con los españoles en el virreinato, sino también mexicas y otros más sirvieron al ejército de la Nueva España y eran conocidos simplemente como mexicanos. Aunque fueran chalcas, xochimilcas o acoloas, ya que así les llamaron a los que hablan náhuatl o lengua mexicana, después el gentilicio de mexicano sería para referirse a todo habitante del altiplano central. Aunque es importante señalar que los mexicas ya estaban asimilando a las tribus tepaneca y colua, puesto que la Casa Real de Tenochtitlán y Tlatelolco tenían estos orígenes y después de la conquista poco es lo que se oye de estas tribus y ya solo eran conocidas como mexicanos, dado que se mezclaron con otros nahuas. También era difícil de exterminar la población mexica, dado que era de las más numerosas aún a pesar de las epidemias, pues en 1545 el tifo produjo en Tlaxcala 150,000 muertos, en Cholula 100,000. Pero años más tarde se registra que en 1588 en el Valle de Toluca no atacó a mexicas y otomíes, solo matlatzincas, por lo que su población aumentó y la de los otros indígenas disminuyó considerablemente al terminar el siglo XVI. Además, también se olvida que muchos mexicas no solo colonizaron algunas partes del actual país junto con tlaxcaltecas, sino que, los mexicas habían colonizado algunas partes de Mesoamérica. Según Carrasco, se producen numerosos cambios de población. El resultado general de estos movimientos de población es un aumento del elemento náhuatl en las regiones otomíes y matlatzincas. En ellas se fundan pueblos enteros de mexicas como Zumpahuacan en el límite sur de los Matlatzinca, Techialoyan en el Valle de Toluca, Cuauquilpan en el límite de la Teotlalpan y probablemente otros más. También desplazaron y aniquilaron la población local, como el repoblamiento en 1434 de Saltocan. Moctezuma II hizo una campaña de colonización en Oaxaca e incluso también en varias zonas que eran guarniciones militares, etc. Hasta aquí el video, muchas gracias por llegar hasta aquí. Saludos.